importante que entendamos esto. ¿Cómo conoces a Dios? Conocer a Dios verdaderamente no lo puedes conocer dentro de tu comodidad. A veces para conocer a Dios tienes que salir de tu comodidad y tienes que tomar decisiones para enfrentar las cosas inesperadas. Eso es vivir una aventura de fe con Dios para conocerlo. Yo digo esto: cuando vives en una pecera, en tu comodidad, ahí no conoces a Dios. El agua está bien quietecita, no hay ningún tiburón que te quiera tragar, o sea, ahí estás bien en tu comodidad. Pero cuando sales de tu comodidad, cuando sales de tu área de confort y te enfrentas a una tormenta, en una tormenta es donde conoces a Dios. A Dios se le conoce realmente, o Dios muestra su poder cuando estamos en un lugar incierto. Y precisamente Fabi dejó su comodidad, que representaba su casa, su iglesia, todo en México, para conocer a Dios. Y cuando sales del país, dejas de ver hasta tu nariz y empiezas a ver mucho más allá, empiezas a ver lo último de la tierra. Entonces yo creo que lo que hoy vas a escuchar te va a retar a ti a dejar. ¿Saben por qué saben cuál fue la condición que yo puse para que vinieran? Y algunas todavía no lo obedecieron. ¿Dónde está su invitada? Les dije, si no traen una invitada, no vengan. Entonces, una invitada que no conozca a Cristo. Una invitada que no conozca a Cristo. Eso es muy importante. Salgan de su comodidad y para el próximo desayuno traigan a una persona que no conozca a Cristo. ¿Cuántas amigas tienen? ¿Y cuántas conocen a Cristo? ¿Y cuántas no conocen a Cristo? Entonces, salga de su cajita, salga de su comodidad, salga de su pecera, conozca al Dios de los imposibles y empiece a creerle a Dios que Dios le puede usar a usted para alcanzar más mujeres. ¿Ok? Lo que hoy vas a oír te va a hablar Dios acerca de que hay que pagar un precio por el Evangelio. Hay que pagar un precio por el Evangelio y muchas veces tienes que morir a tus sueños, tienes que morir a tus deseos, tienes que morir a un montón de cosas y a veces simplemente no lo queremos hacer, nos cuesta trabajo. Así que yo creo que Dios el día de hoy te va a hablar y te va a retar a ser una mujer de fe que quiera realmente conocer a Dios en el terreno de lo inestable. Porque en la estabilidad todo está bien. Cuando el refri está lleno, todo está bien. Y ahí, oh Dios me ama, oh Dios me ama. Bueno, aunque tu refri no tenga nada, Dios te ama. Y es donde quiere Dios que lo conozcas. Amén. Aleluya. Amén. Así que vamos a oír a Fabi. Vamos a ponernos de pie para darle un aplauso a Fabiola. Ella es de Durango. Y hace tiempo viajó con nosotros a Medio Oriente. Y ese viaje transformó su vida y tomó la decisión, creyéndole a Dios, de trabajar al mundo al que Dios le estaba llamando. Así que ponga atención, si tiene sus chiquitos y están haciendo ruido, le pido por favor que pueda desalojar el lugar para que no interrumpan. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Tristes? No. ¿Contentas? Sí. A ver, avísele a su cara que está contenta. Sonría a su hermana que viene a un lado. Dígale qué bueno que estás aquí. A ver, dígale algo. Amén. El Señor nos ha dado un nuevo día y este día así es para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Pónganse de pie una vez más. ¿Qué dice? ¿Ya se cansó? ¿O ya se está durmiendo? Bueno, si ve a alguien que se está durmiendo, yo les doy permiso de que le dé un codazo, un pellizco, o que le diga, ¿estás dormida con los ojos abiertos? Porque a veces hay quien no hace, como que su cuerpo está aquí, pero su mente anda quién sabe dónde, ¿no? Entonces vamos a poner nuestro corazón en lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Vamos a orar. Levante sus manos, dígale: Señor, yo quiero recibir de ti. Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, a darte gloria, honra, alabanza, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, esta mañana. Gracias, Padre, porque en este día tú nos permites vivir, Señor. Permites estar en tu presencia, Señor, en comunión, Señor, cercanas a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu fidelidad, Señor, y tu amor ha sido, Dios, lo más glorioso que hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste como tus hijas, y como tus hijas, Señor, queremos responder, Señor, ante lo que tú nos estás pidiendo, Señor, ante los dones, Señor, ante lo que tú, Señor, quieres hacer en nosotros, Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, háblanos, Señor, abra nuestro corazón, nuestra mente, Señor, limpia nuestros oídos espirituales, Señor, para que escuchemos tu voz y que marque una diferencia, Señor, de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Proverbios 31. Que dice, esa ya me la sé. Proverbios 31, 10. Vamos a leerlo todas juntas. Me indica con un amén cuando ya lo tiene, o levanta su mano, o... Proverbios 31, 10. Y vamos a leer solo ese versículo. Y después vamos a seguir en ese pasaje. Yo creo que, ¿cuántos hemos leído antes este capítulo? Levante su mano. Ok. A ver, creo que no me equivoqué de lugar, o sí, o cómo estuvo. Vamos a leer. Ok, todas juntas, dice así la palabra de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay aquí? Amén. ¿Sí? O ya está como, ay, es que es muy difícil, es que es esto. Es difícil. Y la mujer virtuosa, si usted se fija, es como el estándar de lo que Dios está pidiendo de sus hijas. Y fíjense, hermanos, que vamos a enfocarnos específicamente, hermanas, acerca de la oración. Pero qué raro, hoy en día las mujeres o la iglesia del Señor nos cuesta orar. ¿Se ha fijado en eso? Que usted está en su día a día y dice, ay, y tengo que orar, y ora 5 minutos y sentada y dice, ay, me cuesta orar. ¿Sí le pasa eso? A menos pasa de este lado del mundo, ¿verdad? Ay, me cuesta, ¿por qué me costará tanto? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué tiene que pasar eso en nuestras vidas cuando lo más importante debe ser la oración? Es donde estamos cercanas a Dios, de ahí nace todo acerca de Dios. Ahí es donde usted conoce a Dios. Pero a Dios no le gusta como que nosotros imitemos o hagamos otra cosa que no es, o que nosotros ocultemos cosas que hay en nuestro corazón. Si Dios ya las conoce, ¿por qué no habla con Él de esas cosas? Dios no es una persona que podamos mentirle o que tengamos enfrente, que le digamos, ay, estoy contenta, y por dentro usted está llorando y tiene una situación. Dios es un Dios poderoso y todo viene acerca de la oración. Cuando yo conocí a Dios, ahí les comentaba, yo conocí el Evangelio, conocí de Dios a los 15 años, y lo más importante para mí empezó a ser la oración. ¿Por qué? Porque yo empezaba a conocer a mi Salvador, al Señor. Yo quería sentir al Espíritu Santo, yo quería saber más del Espíritu Santo, porque aunque yo leía la Biblia, yo muchas veces no entendía lo que decía, pero era porque caminaba lejos del Señor. Una vez que caminé cerca del Señor, empecé a ver milagros. Y una vez, hermanas, yo estando ahí, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ve a ver a María al hospital allá en Durango. Y estaba abrochándome los zapatos y escuché esa voz que me decía, ve a ver a María en el número 356. ¿Usted qué hubiera hecho? Que dice, no, pues a lo mejor
qué sé yo, es muy difícil, eso no lo creo. Pues yo en mi corazón yo dije, no sé si sea cierto o no, pero yo voy a obedecer a Dios y voy a ver qué tal, que si es Dios o no es Dios. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo agarré mis cosas, le dije me dice, mamá, ¿dónde vas? Dije, voy al hospital. ¿A qué vas? Voy a hacer un mandado, así le dije. Llegué ahí al hospital general y le digo al guardia, vengo a ver a María. Yo solo sabía que se llamaba María en el número 356. Y empiezo a ver, el policía me dice, sí, María llegó hace 3 días y tiene una situación muy difícil, su esposo la dejó, sus hijos no sé qué, empezó a decirme muchas cosas. El mismo vigilante me dijo, pero ella está solita, dice, nadie viene a visitarla. Cuando yo subo, ¿qué creen que veo? Una mujer que necesitaba de Dios y que 2 días antes le había estado clamando al Señor. Y me decía, Dios te envió. Le dijo, sí, yo escuché la voz de Dios y Dios me envió para ti. Dios existe, Dios es real. Hermanos, me hubieran visto, ella lloraba con un agradecimiento, lloraba con su corazón y decía, Dios existe, Dios escuchó mi clamor, yo estoy sola, estoy enferma. Le empecé a hablar del evangelio, le empecé a predicar, empecé a orar por ella recibió, hermanos, no solo la salvación, recibió sanidad, le regalé mi Biblia, ella empezó con un hambre de Dios. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho algo y usted ha desobedecido por no creer? Y la palabra de Dios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién? ¿Dónde estará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Yo le digo, Señor, yo quiero ser un día una mujer virtuosa, porque yo creo que este es el nivel que Dios quiere que todas nosotras lleguemos, a ese nivel. Y al pasar después, hermanas, el tiempo, el Señor empezó a hablar también a mi corazón en el servicio con las chicas, con las jóvenes. Y sabe que un día estábamos en un discipulado compartiendo con ellas y muchas de ellas abrieron su corazón y comenzaron a confesar pecados. ¿Usted qué cree, hermanos? ¿Que aquí en la iglesia uno puede ocultar el pecado? Que dice, ay, el pastor no me ve, ay, no hay quien me vea, ahora es cuando voy a ver pornografía, ahora es cuando nadie me ve, voy a hacer esto, voy a mandarle un mensaje a alguien que no es mi esposo, voy a pasar la línea del otro lado, que al cabo nadie me está viendo. Y la tentación empieza a estar ahí y uno empieza a negociar. ¿Sí, hermano o no? ¿Sí, hermana o no? Y dice, no, yo soy perfecta y pura. ¿Sí? Bueno, ahí cada uno que se mida, ¿no? Cada una que se mida. Y estábamos hablando con este grupo de jóvenes, eran jovencitas, eran más grandes que yo, y yo les estaba hablando del pecado, de cuando uno oculta el pecado ante Dios. Hermanas, y el Espíritu Santo cayó en ese lugar. Ellas empezaron a llorar y después ellas empezaron también a confesar su pecado. Ellas empezaron a decir, pues sí, ellos llorando, no era como tranquilamente, sino que ellas lloraban y ellas decían, yo confieso que he pecado contra el Señor. Yo confieso que he hecho esto con mi novio, yo confieso que he visto pornografía por tanto tiempo. Y el Espíritu Santo movió todas esas cosas. El Espíritu Santo sacó lo que había en el corazón. Pero yo vi, hermanas, un arrepentimiento genuino delante de su presencia. ¿Qué pasa si nosotros no nos arrepentimos? Vivimos en el egoísmo y no crecemos. No cambiamos, el Señor no nos reta a más. Y dentro de muchas historias que yo puedo contarles, quiero decirles que Dios nos ha llamado a algo especial también a las mujeres. Dios nos ha llamado y ha tocado nuestros corazones, tanto como jóvenes
como en diferente rol cuando ya están casadas. Yo todavía no estoy casada, pero estoy como en transición en esa parte. Cuando uno entiende que, bueno, uno dice, ¿no? De joven, dice, ay, qué bonito estar casada, yo quiero estar casada, quiero saber con quién me voy a casar, cómo van a ser mis hijos. Y luego es como una queja, ¿no? Delante de Dios. Y luego las esposas dicen, ay, si mi esposo no estuviera. Ven las jovencitas, ¿no? Ay, tuviera más tiempo de hacer más cosas y qué sé yo. Pero estamos en diferentes etapas. Hay que entender y disfrutar también el lugar donde Dios nos ha puesto. Cuando Dios nos pone en un lugar, ¿cuántos de aquí creen que Dios tiene un propósito para sus vidas? Amén. Amén. Las que no, bueno, hay que hablar con ellas. Dios tiene un propósito para todas, un lugar específico también en la iglesia del Señor, algo que nosotros podemos hacer y servir a alguien más. El asunto es cuando uno no sabe y uno está confundido. Yo he visto también en este lado, he visto mucha confusión porque no se conoce a Dios de cerca. Queremos caminar lejos del Señor y eso no se puede hacer. Fíjese que llegó un momento en mi vida donde había confusión, donde decía, Señor, pues cuando después del viaje a las Biblias, mi corazón quedó como, estaba así 100% segura que el Señor me estaba llamando a servir entre los musulmanes. Cuando pasa eso, yo empiezo a orar, empiezo a terminar mi carrera. Yo tomé dos vertientes, que tanto docencia como traducción, así que estaba desde la mañana, estaba yo en la escuela desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Todo el día estaba en la escuela. Después iba a servir en la radio o iba a la iglesia, dependiendo del día, y en la noche llegaba ya como a la 1 a mi casa. No me decía, te voy a poner tu ropa en el carro, dice, ya no vuelvas más. Eso me decía porque ya no me veía. Pero en mi corazón estaba ese servicio a Dios, eso que Dios quería hacer. Y fíjese que dentro de ese momento la iglesia me dijo, no, pues la iglesia en Durango me dijo, pues nosotros no te vamos a ayudar para que vayas a Indonesia, tú necesitas pues saber cómo le haces. Si es de Dios, Dios lo va a hacer. Y yo dije, Señor, sí, pero ahora ¿cómo le hago? Si yo necesito tanto dinero, necesito esto, necesito aquello. Y el Señor empezó a orar, a extender su mano ahí en ese momento. ¿Y sabe lo que pasó? Yo empecé a trabajar, aparte de todo eso que yo le digo que hacía, empecé a enseñar varios idiomas, fui la asistente de la maestra de alemán, empecé a trabajar, el Señor proveyó. Pero yo me sentía confundida, decía, Señor, no alcanza el dinero. Señor, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué situación yo tengo que estar? ¿O por qué me pasa esto a mí? Y en ese momento yo hacía todas esas cosas, hermanas, y el Señor empezó a proveer para lo del boleto. Yo tuve finalmente, un mes antes de ir a Indonesia, tuve el boleto para el avión. Y aún me llegó un correo y me dice, le faltan $2,000. Ay, dije, no, yo llegué llorando a mi casa, le dije a mi mamá, creo que Dios no quiere que vaya a Indonesia. Y fíjese que Dios habló a mi corazón en ayuno y en oración, y clamando al Señor le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy desesperada, confundida, no sé, Señor, qué está pasando. Y sabe que en ese momento el Espíritu Santo me decía, sigue orando y sigue clamando. Yo seguí orando, a las 2 semanas alguien me ofrenda $1,000. Y a los 2 días me ofrendan $300, yo tenía $1,300 nada más. Le dije, Señor, yo voy a ir en tu nombre. Y en el nombre de Jesús yo dije, yo voy a estar en el aeropuerto, le dije, tú harás milagros allá con los musulmanes, yo no sé. De eso tú te encargas, de proveer todas las cosas. Y sabe que el último día alguien me ofrenda los $700 que me hacían falta. Y yo digo, Señor, y yo en mi corazón, ¿sabe qué? Yo lloraba, que decía, Señor, a veces nos falta la fe. A veces no vemos a dónde vas, no podemos ver más allá de nuestras narices cuando tú tienes cosas sorprendentes para nosotros, cosas gloriosas.
para nuestras vidas. Y Dios retó mi corazón y me recuerdo también una historia que una hermana nos contó. Ella tiene un grupo muy grande en una de las etnias menos alcanzadas del mundo, son los Comering en Indonesia. Y ella, hermanas, tiene un proyecto de café así en la jungla, lejos. Y un día pudimos ir allá, pero es toda una aventura llegar a ese lugar. Yo le voy a contar, usted tiene que tomar 2 aviones, un avión grande y una avioneta. Después tiene que agarrar un camioncito, 5 horas, uno de esos chiquitos como una van, ya iba uno, ¿no? 5 horas, se llaman travel en Indonesia. Y después alguien espera y la mete 5 horas allá a la jungla. Allá, hermano, digo, ya que aquí sí me siento hasta el fin del mundo. Y ahí ella nos compartía su corazón y me decía, estos son la gente que ya ha conocido al Señor, las hemos bautizado, ellas ahora predican, van a otros lugares y predican la palabra del Señor. Y ella me decía, una cosa que nunca debes olvidar es hacia dónde vas, hacia dónde Dios te está diciendo que vayas y lo que Él te está pidiendo que hagas. Cuando ya uno es maduro en el Evangelio, tiene que saber hacia dónde va. Y me decía, esta es la historia que yo te voy a contar para que aprendas. Y me decía, porque los indonesios cuentan historias para que uno aprenda. Me decía, estaba el papá y el papá le dice al hijo, te voy a enseñar a sembrar, porque yo necesito que tú aprendas. Y el hombre tenía como un costal con la siembra del arroz, dice, y entonces le dice el papá al hijo, necesito que me mires, necesito que veas lo que yo voy a hacer. Entonces estaba el papá y agarra y empieza a sembrar y llega hasta el otro extremo, directo, así, es una línea recta y regresa. Dice el hijo, pues está muy fácil, ¿no? Vamos a darle a la sembradita. Y llega el hijo, agarra la bolsita, hermanas, y empieza a sembrar. Pero ¿sabe qué? Él empieza a dar vueltas en el campo de arroz. Y no sabía. Y daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que el papá le llama y le dice, no me observaste. Dije, obsérvame para que veas cómo siembro. Dice que el hijo lo observó también, pero no entendió la segunda vez. Y el papá empezó a sembrar, llegó hasta el otro extremo y regresó en línea recta. Y el hijo ya estaba asombrado, dijo, esto necesita como que práctica, o qué necesitará. Entonces dicen que el hijo empezó a hacer la segunda vez y empezó a dar vueltas igual, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y sabe qué pasó? El hijo se desesperó, le dijo, ya dime cómo le haces para sembrar. Y el papá dijo, cuando tú siembras necesitas ver hacia dónde vas, porque si no vas a estar dando vueltas en el mismo lugar. ¿Cuántas de nosotros hemos estado dando vueltas en lugares que no nos pertenecen? O hemos estado haciendo cosas que no era lo que Dios quería, pero hay otras cosas que Dios quiere que hagamos. Y sabe que mi más grande temor cuando yo llegué a Dios, ¿cuántos tienen temor de Dios aquí? Levante su mano. Bueno, estoy en el lugar correcto. Cuando llegué delante de Dios, era como me decía una hermana en Guatemala, era una hermana que ya fue predicadora, Dios hizo muchas cosas en ella. Y ella me decía, cuando escuchó mi testimonio, y yo fui a su casa porque me quedé ahí en esa casa, me agarraba del brazo y me decía, haz todo lo que yo no pude hacer. Le dijo, hace 40 años, me decía, es una viejita de 81 años, hace 40 años el Señor me dijo, haz algo con las mujeres aquí en la iglesia, llámalas, yo voy a estar contigo. Y ella escuchaba muchas veces la voz de Dios que le decía, y dijo, a mí me dio miedo. Yo dije, Señor, no eres tú, soy yo. Dice, y hasta hoy en día, me dice, todos los días me arrepiento de no haber obedecido al Señor. Decía, hazlo tú por mí. Y yo decía, bueno, cada uno fue llamado a algo diferente. Yo le decía, hermana, oremos para que el Señor
obre en su corazón, porque usted un día va a llegar delante de Dios y Dios le va a decir, pero ¿por qué no hiciste? Y ella, la hermana, lloraba, decía, ya no tengo fuerzas, ya no puedo hacer nada, ya no puedo hablar con las mujeres como antes. Y ella en su corazón lloraba. Entonces su temor y mi temor es hermanos, que cuando yo llegue delante de Dios y le diga, Señor, no me atreví, no te escuché, no me arrepentí, no busqué de ti, ¿qué le va a decir al Señor? Es que mi hijo. Dios, siempre decía mi pastor, Dios perdona pecados, no pretextos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, le voy a decir otra vez para que usted como que recarbure, dice, Dios perdona pecados, no pretextos. Ante Dios no va a poder decir, es que no creí, Señor. Es que era más grande mi problema. Yo creo que solo en Durango hay esas hermanas que se quejan del esposo, ¿verdad? Que me tocó. Usted lo escogió. Que no me ama, que no me quiere, que hace esto, que hace aquello. ¿Dónde está su corazón? ¿Está en Dios? ¿Es un corazón apacible? La palabra de Dios dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. ¿Sí? ¿Usted es una mujer sabia? Dice, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Cuál es usted? ¿La sabia o la necia? Que dice, no, es que yo llegan mis hijos y me pongo histérica, me transformo. Que dice, le grito al chamaco que no te muevas, o esto o aquello. ¿Cuál es usted? ¿La sabia, la que sabe edificar, o la que no sabe edificar? Y yo recordaba esta mañana en mi oración a una mujer de Dios. Ella se llama Elizabeth Elliot. Ella nació en Bélgica, pero sus papás fueron misioneros en Ecuador. Esta mujer se casa con un siervo de Dios. ¿Y esta mujer sabe cuántos hijos tenía? En aquel entonces, hace como 200 años más o menos, ella tuvo 19 hijos. Que dice, si apenas puedo con uno, apenas puedo, qué sé yo, con mi esposo. ¿Sí? ¿Qué dice eso? ¿Sí dice o no dice eso? Y esta hermana, esta sierva del Señor, edificó su casa, edificó lo que Dios le había dado en sus manos, sus 19 hijos. Y dice que en su casa nunca se escuchaba una queja ni un berrinche, que ella dedicaba cada día a enseñar a sus hijos en la palabra del Señor. Cada día. Y de esta mujer dice que salieron grandes avivadores, grandes hombres del Señor. Salieron muchas personas que glorificaron y que exaltaron el nombre del Señor. Pero esta mujer también sufrió muchas cosas. ¿Usted cree que fue fácil? ¿No? Pero fue donde estaba su corazón, ¿no? La palabra de Dios dice, les vuelvo a leer, la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿Cómo le habla a su esposo? ¿Cómo le habla a sus hijos? ¿Cómo le habla a su hermana? Una de las cosas que más sufrimos las mujeres, ¿o qué cree que usted es? ¿Cuál cree que es esa cosa que nosotros sufrimos? Dice, es que nosotros somos egoístas, nos gusta el chisme, nos gusta ver, la apariencia, hoy sí se peinó la hermana, hoy se puso unos zapatos más bonitos, hoy ni siquiera se sacó la ceja. Nosotros somos como más de detalles, ¿no? Nosotros nos fijamos en detalles que a veces los hombres no se fijan. Pero este fue el diseño de Dios, ser esa parte que acompaña al esposo. No que es menos, como en Medio Oriente, como en Indonesia,
donde yo, hermanas, eso fue como un choque para mí. Cuando yo llegué estos 2 años y medio a ese lugar, ¿sabe qué era lo que pasaba? Que yo era extranjera, pues obviamente yo creía algo diferente que ellos lo sabían. Entonces, los 2 directores, ninguno de ellos me dirigía la palabra. Que porque me decía que no, que decían que yo era mujer. Dice, tú no puedes dirigirte a nosotros, habla con las mujeres. Y yo así, se imagina que le digan, tú no puedes hablar con nosotros. Así de yo, pero ¿por qué? Si yo tengo boca, si yo estudié, si yo he hecho esto y aquello. Me decían, no, busca a un hombre que te represente, a alguien que sea como tú, como que hable por ti. Y encontré a un hermano allá de Argentina y él empezó a hablar por mí. No, es que ella quiere decir esto y eso. ¿Usted se imagina? Que le digo, su voz no tiene voto aquí. A mí no me interesa. Usted no puede hablar aquí. Y vamos a seguir la palabra de Dios ahí en Proverbios 31. Vamos a seguir leyendo desde el 11 hasta el 31. ¿Cuántos quieren leerlo? ¿Cuántos queremos aprender las virtudes de una mujer que realmente ama a Dios? Todo eso, hermanos, se forma, ¿sabe cómo? En la oración. ¿Cuántas de aquí son discípulas de Cristo? Cuando usted es discípula, también por automático hace discípulos. ¿Sabe que en Indonesia nosotros contamos a los discípulos cuando ellos hacen discípulos, no antes? Porque no ha dado un fruto de lo que está aprendiendo. Ay, dice, yo me contaré. ¿Qué dice? ¿Cuántas hermanas? ¿Cuántas aquí se podrán contar como discípulas? Le preguntamos a la hermana, le preguntamos al pastor. ¿Cuántas? ¿Cuántas de aquí nos contaremos? ¿O cuántas todavía estamos pues ahí batallando? Dice, ya tiene 15 años batallando. ¿Dónde será la lucha? ¿Aquí o en el exterior? Aquí. Hay muchas hermanas que no crecemos porque no queremos, porque vemos lo que está a nuestro alrededor y no trabajamos en nuestro corazón. Y yo puedo decirles muchas historias de personas. A veces nosotros, la iglesia no está preparada para recibir a las prostitutas, a los homosexuales. En Durango, fíjense que llegó, antes de leer el capítulo, voy a contarle esta historia. Llegó una chica que ella llegaba, hermanos, y cuando terminaba el mensaje, ella iba al altar y se tiraba así, literal. O sea, se quedaba como acostada así. Y lloraba, pero ella lloraba con un sentimiento, lloraba y nadie sabía por qué lloraba. Y el Espíritu Santo me dijo, ve a orar por ella. Cada vez que ella vaya, tú ve a orar por ella. Yo te hablo a ti, tú oras en tu casa, pero ella necesita oración. Y en mi corazón yo tuve misericordia de ella y dije, pues vamos a hacerlo. O sea, no me cuesta nada orar por ella. ¿Qué me va a costar? Una oración, no. Y empecé a orar por ella cada vez que ella se tiraba, era todos los días. Y ella lloraba amargamente, es como ese lloro que era como un sufrir, un dolor. Y yo lloraba por ella y lloraba junto con ella. Le decía, Señor, yo no sé qué está viviendo, qué está pasando, pero ella no hablaba con nadie de la iglesia. Y poco a poco ella, cuando se levantaba, fue hablándome a mí y todo, fue teniéndome confianza y me dijo su historia. Me dijo, mi papá murió cuando yo tenía 15 años y nos quedamos solos, mi hermano, yo y mi mamá. Dice, hace 2 años murió mi mamá. Mi mamá tenía cáncer. Y dice, y nosotros no somos de aquí de Durango, nosotros somos de otro lugar. Cuando llegamos me traje a mi hermano, dice, aquí no teníamos dónde vivir, vivíamos de la comida, de la basura, no sabíamos nada. Y era una jovencita de 19 años, 20 años más o menos. Y ella decía, yo no sabía qué hacer. Y mi hermano tiene 12, 13 años. Entonces, yo tuve que tomar una decisión muy difícil de prostituirme.
Y empezó a contarme todas las historias. Dice, es algo horrible, es algo que yo no quiero hacer, pero no tenemos que comer. Y es lo único que yo tenía. Dice, alguien me habló del evangelio, me regaló un libro así chiquito, azul, me decía. Y yo vine aquí a la iglesia porque yo quiero que Dios me perdone, que Dios me restaure. Y empezamos, hermanos, a tener un discipulado con esta chica. Comenzamos a hablarle. Yo en lo personal, yo decía, no hay que decir a la iglesia, porque entonces la iglesia a veces la señala, o esto, o no sabe cómo reaccionar. ¿Y sabe qué? Así fue. Cuando ella fue libre totalmente, Dios le dio un trabajo, la ayudamos, mi familia, estuvimos con ella y todo. Cuando ella fue libre de contar cómo Dios la había restaurado a ella y la misericordia, mucha gente en la iglesia, las hermanas que tenían esposo le decían, no te acerques a ella, la señalaba, no tuvieron misericordia. Y ella lloraba conmigo y decía, ¿cómo? Si son mis hermanas, yo he querido crecer junto con ellas, pero ellas me rechazan. Y ella lloraba, y decía, es que yo fui lo que fui, pero ahora soy nueva criatura en Cristo. Ella lo creía. ¿Y sabe lo que pasó? Yo le dije, pues tú, que Dios te dirija, yo no puedo obligarte a que sigas aquí. O sea, la iglesia no sabe cómo recibirnos, no sabe cómo recibirte, o ni a mí, que yo le ayudaba, que yo era su amiga, era como que, ¿por qué la ayudas si ella fue prostituta? O así como, ¿qué te pasa en tu mente? No te juntes con ella, tú eres una chica de iglesia. Yo le decía, al contrario, yo voy a estar cerca de ella para ayudarla, porque ella es mi hermana ahora. Y la iglesia no supo qué hacer, hermanos, hermanas, y ella se fue de la iglesia. Y hasta hoy en día yo oro por ella, porque ya no supe más de ella. Dije, Señor, ten misericordia de nosotros como hijas de Dios. Tantas cosas que podemos hacer, que cuántas amigas, decía el pastor ahorita, tiene, que le cuentan sus problemas y lloran. ¿Y cuál es la gran solución que usted le da? Vaya con el psicólogo, ¿sí? ¿O qué le dice? Soluciona tus problemas. Ay, es que mi hijo, es que esto, aquello. Es una oportunidad para hablarle de su Salvador, para decirle, Cristo vive, Cristo ama a las personas. Si usted es oidor solamente de la palabra, nunca va a crecer. Necesitamos ser hacedores de su palabra. Si la palabra de Dios dice, cree, usted diga, yo creo en el nombre de Jesús. Aunque no lo vea, el Señor honra la fe. Pero tenemos que dar pasos, tenemos que creer. Vamos a leer en Proverbios 31, desde el 10, vamos a leer hasta el 31. Usted medite y diga, Señor, esto sí, esto no, me falta esto, en este estoy como que muy frita, Señor, ayúdame. Vamos a leerlo todas juntas. Dice, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apagará de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura.
se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alabadla en las puertas sus hechos. ¿En cuál está fallando usted? ¿Cuál es? Esta es la medida que el Señor quiere que nosotros trabajemos. Que podamos ser mujeres virtuosas, llenas del conocimiento de Dios, que teman a Dios, que digan: yo voy a hacer esto por mi marido, yo sé cuál es la gracia y la hermosura, mi hermosura, yo sé quién soy en Dios. Yo respeto a mi hermana, amo a mi hermana, aunque no sea igual que yo, pero yo la respeto porque Dios ha hecho algo en ella también. ¿Sí? ¿O que nos gusta chismear y nos gusta hacer otras cosas? No, hoy vamos a pedir perdón. Amén. Dios quiere ministrarnos. ¿Cuántas quieren ser ministradas por Dios? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a clamar al Señor, vamos a pedirle perdón porque hemos fallado, y después voy a hacer un llamado para que el Señor toque y ministre nuestras vidas. Amén. Si usted tiene, ahora es el momento, si usted tiene algo contra su hermana, si usted dice: ay, me cae gorda, la veo y me rechinan las tripas o me rechinan los dientes, hoy es el día de reconciliación, de perdón, de decir: Señor, ella es mi hermana, yo la voy a amar también. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, ante tu majestad. Agradecemos, Señor, que tú estás aquí esta mañana, que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Un día, Señor, yo tomé la decisión de no volver atrás, de servirte con todo mi corazón, mi mente, mi alma y todas mis fuerzas. Así, Señor, muchas de mis hermanas hoy están dando pasos firmes en su discipulado, en su conocimiento contigo, en su relación. Dígale: perdóname, Señor, porque no he orado por mis hijos. Perdóname, Señor, porque he tratado mal a mi esposo, porque he sido orgullosa. Perdónanos, Señor, porque hemos sentido envidia, hemos sentido tantas cosas en el corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esa mujer virtuosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti, Señor, a guardar nuestro corazón, a saber el objetivo de nuestra vida, a escuchar, Señor, a alcanzar a más personas. Ayúdanos a ser una discípula tuya y a también a ser discípulos para ti, Señor, a buscar al perdido, al pobre, Señor, a ir. Danos misericordia, Señor, danos misericordia, perdónanos, Señor. Hablen con su Dios, díganle: Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy, Señor. Tengo problemas, Señor, tengo problemas físicos, tengo problemas emocionales. He pensado en el suicidio, he pensado en muchas cosas, en dejar a mi esposo, y porque no vivo feliz. Dígale: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Hoy quiero voltear mi mirada hacia ti, quiero servirte, quiero que me mires, Señor, hoy mírame, en el nombre de Jesús. Mírame, Padre, mírame. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo me muestra que aquí hay mujeres desesperadas que dicen: ya no sé qué hacer con este problema, ya no sé qué hacer con esta situación. Si tú eres una de esas, levanta tu mano y pasa aquí para que oremos por ti. Ven aquí en el nombre de Jesús. Quiero orar contigo.